Bueno, el día de hoy vamos a analizar un circuito en el cual nos solicitan el voltaje de una resistencia, pero dentro del diagrama encontramos que no hay una similitud de conexiones en paralelo o en serie de las resistencias para poder hacer las simplificaciones que veníamos haciendo, poder encontrar la corriente total del circuito y posteriormente aplicar los que serían divisores de voltaje, divisores de corriente. Por lo tanto, vamos a recordar cuáles son esos principios en donde las fuentes de voltaje conectadas en paralelo tienen que ser iguales, las fuentes de corriente en serie tienen que ser iguales, pero cuando tengo fuentes de voltaje conectadas en serie, estas las sumo, y las fuentes de corriente conectadas en paralelo, pues estas las sumo también. Entonces, utilizando esos principios, pues puedo empezar a redibujar y replantear mi circuito o mi sistema. ¿Cuál es el principio primeramente que puedo utilizar? Pues en este caso me funcionaría el aplicar el tener dos fuentes en paralelo, debido a que estas fuentes van a ser iguales y ya que se encuentran conectadas a dos componentes con el fin de que cada una de las fuentes quede en cada componente, y esto me permite visualizar de manera diferente el circuito y pueda yo aplicar otros principios. Entonces, en este caso, pues obviamente mantengo el voltaje porque tiene que ser unas fuentes en paralelo y mi fuente de 10 miliamperes que tenemos acá. Por lo tanto, ¿qué es lo que estoy haciendo? Bueno, lo que estoy haciendo es que esta fuente de voltaje la estoy separando como si tuviera dos fuentes de voltaje en paralelo. Ahora bien, esto pues obviamente me lleva a que podría yo entonces separar completamente hacia los elementos que están conectados. Entonces tengo en sí dos fuentes y cada fuente está conectado a un nodo o otro componente. Entonces planteamos o redibujamos nuestro circuito. Voy a tener una fuente de 5 volts, otra fuente de 5 volts conectadas a la resistencia de 1 kilo ohm, 1 kilo ohm, 1 kilo ohms, y mi fuente de corriente que serían de 10 miliamperes. Ahora bien, si observo, entonces ahora tengo este arreglo, el cual lo podría yo replantear o redibujar, nada más para tener una visión diferente de él, una perspectiva diferente. Entonces, lo que hago es, vuelvo a dibujarlo. 5 volts, 5 volts, 1 kilo, 1 kilo, 1 kilo ohm, mi fuente de 10 miliamperes y 1 kilo ohms. Entonces, si se dan cuenta, pues obviamente lo que estamos llevando es el circuito a tener esas dos diferencias. Pero, ¿qué es lo que podríamos hacer ahora? Lo que podemos hacer es ahora que este se parece a un arreglo de una fuente de voltaje con una resistencia en serie. Y aquí podemos aplicar nuestro principio de conversiones de fuentes entre voltajes y corrientes, corrientes y voltajes. Por consiguiente, si planteamos ese principio, lo que vamos a encontrar, pues obviamente, es esa conversión, lo cual nos dejaría un nuevo arreglo. Ese nuevo arreglo lo vamos a tener como una fuente, en este caso, de 5 miliamperes por 1 kilo ohm, 10 miliamperes, 1 kilo ohms, 1 kilo ohms, kilo ohms, y una fuente de 5 volts. Entonces, en este caso, una vez que tenemos estos arreglos,
podemos ver que en esta parte nos quedan 3 componentes conectados en paralelo. Al estar 3 componentes conectados en paralelo, lo que podremos desarrollar pues obviamente es nuestros principios ahora de las propiedades de fuentes nuevamente, y sabemos que 2 fuentes conectadas en paralelo las podemos sumar. Por consiguiente, pues ahora el realizar esa operación nos quedaría un circuito de esta forma, en donde la suma de las corrientes, pues en este caso van en la misma dirección. Tendríamos 15 miliamperes, equivalente a una conexión en serie, perdón, en paralelo, con la resistencia de 1 kilo ohm. Y mantenemos nuevamente todo nuestro arreglo. Esto, pues obviamente, nos lleva a tener ahora este nuevo circuito. Pero, pues aquí otra vez, nuevamente observo que no puedo hacer simplificación entre las resistencias. Volvemos a aplicar el principio que habíamos visto anteriormente, pero ahora utilizamos la conversión a la inversa, en donde vemos que aquí tengo una fuente de corriente conectada en paralelo con una resistencia. Entonces esto me va a llevar a poder encontrar un nuevo circuito en donde hay una resistencia en serie conectado a una fuente de voltaje y el valor de esa fuente de voltaje pues obviamente es correspondiente a esos 15 miliamperes multiplicados por la resistencia, que en este caso tendríamos 15 exponente a la menos 3 por 1 exponente a la 3 igual a 15 volts. Y pues aquí obviamente ya estamos observando algo interesante. Esa parte interesante es que estas resistencias nos están quedando en serie. Entonces aquí volvemos a aplicar nuestros conocimientos de simplificación de resistencias y vamos a lograr tener solamente una resistencia, nuestros 15 volts, nuestros 5 volts, esta es de 1K, esta es de 1K, y en este caso ya nos queda un arreglo de 2 kilo ohms. Entonces, ahora, ¿qué es lo que podríamos visualizar en esta parte? Pues en esta parte ahora podemos visualizar que este arreglo de 2 componentes es una fuente de voltaje y una resistencia en serie. Por consiguiente, puedo volver a aplicar el principio que aplicamos acá, que sería la conversión de esa fuente de voltaje a una fuente de corriente. Y de este lado también observo que tengo el mismo arreglo. Por consiguiente, entonces aplicamos ese principio y lo que encontramos sería entonces una fuente de corriente conectada a una resistencia, otra resistencia, otra resistencia y aparece nuestra fuente de corriente. Esta fuente de corriente pues va a ser obviamente el voltaje, que serían 15 entre 2 exponente a la 3, que serían entonces una fuente de corriente de 7.5 miliamperes. Y en el otro lado tendríamos la fuente que es de 5 volts entre 1 exponente a la 3, equivalente a 5 miliamperes. Esta sería de 1K, de 1K, y esta sería de 2K ohms. Okay. Estamos observando que ahora todos nuestros componentes están conectados en forma paralela. Por consiguiente, esto me facilita
el poder simplificar estas dos fuentes, y lo que estaríamos observando ahora es que de esa simplificación de dos fuentes tendría yo una sola fuente conectada a tres resistencias. Entonces, al estar conectadas esta fuente de corriente a estas tres resistencias, que sería la de 1K, la de 1K ohms, la de 2K ohms, y mi fuente de corriente total, estaríamos hablando que es la suma de 5 más 7.5, lo cual nos da una corriente de 12.5 miliamperes. Y nos vamos hacia atrás. ¿Por qué? Porque lo que nos están solicitando ahora pues era el voltaje de la resistencia número 4. Y la resistencia número 4 la tenemos ubicada en esta parte. Entonces, al tener ubicada esa resistencia, lo que observo es que esa resistencia nunca la pierdo. Aquí está, de aquí para acá, aquí sigue. Esa resistencia está aquí, ahora. Está acá. Está aquí. Está aquí. Está aquí. Y la tengo acá. Y aquí la tengo. Entonces, si lo que me están pidiendo es la corriente que tengo en esta, perdón, el voltaje que tengo en esta resistencia, lo que podría yo hacer es encontrar la corriente que circula por esta, y en este caso lo que podría utilizar es precisamente divisor de corriente, en donde la corriente de la resistencia de 1K va a ser igual al inverso, que sería 1 sobre 1K ohms sobre 1 de 1K ohms más 1 sobre 2K ohms más 1 sobre 1K ohms multiplicado por la fuente de corriente conectada, que serían 12.5 miliamperes. Y si ya tengo la corriente, pues entonces el voltaje de la resistencia número 4 sería igual a esta corriente, que sería la de I1K, multiplicada por 1K. Entonces esto sería igual y con esto estaríamos concluyendo el ejercicio.